Si yo tengo estos ejercicios, tengo que saber cómo resolver esta clase de ejercicios. Para eso necesitamos sí o sí el estudio de los movimientos de la parábola. Hola, vamos a trabajar hoy con funciones polinómicas. Le llamaremos funciones polinómicas a todas aquellas que tienen términos, tanto elevados a un grado, alguna potencia o no. Por ejemplo, en este caso, a esta función se le llama polinomio nulo. A este polinomio se le llama polinomio nulo, ¿sí? O también si le decimos función nula. ¿Sí? Si nosotros tenemos que representar esta función, ¿sí? Lo que vamos a hacer, esta es una función constante. Por lo tanto, al no tener x, fíjense que no tiene ninguna letra, lo vamos a decir x es igual a 5. Por lo tanto, no va a tener ninguna caída, no va a tener ninguna variación. Simplemente van a ser puntos sobre el eje x. ¿Sí? Esta se le llama función constante o función de grado 0. Por ejemplo, si yo tengo una función afín, o por ejemplo una función de grado 1, fíjense que yo voy a tener una caída, ¿sí? A esta caída le vamos. En este caso, la función afín, sí, que es la de grado 1, sí, la vamos a llamar función afín, función de grado 1, función lineal, ¿sí? Ya que va a constar de una pendiente, ¿sí? Tanto va a ser una pendiente positiva como una pendiente negativa, dependiendo del signo que tenga A, ¿sí? Si A es 1 y B es 1, por ejemplo, en este caso, fíjense que tiene esta pendiente, ¿sí? Lo que estamos estudiando ahora es más que nada las distintas funciones y cómo se van a ir representando, ¿sí? Vamos todo esto para poder llegar a las funciones de grado 2, que son las que queremos estudiar. Es un repaso de todos los distintos tipos de funciones. La función de grado 2, o las llamadas funciones cuadráticas, ¿sí? Son aquellas que están expresadas, ¿sí? Con un término de grado 2, un término de grado 1, ¿sí? Y un término de grado 0, siendo que A tiene que ser distinto de 0. A, B y C son constantes. ¿A qué se refiere que son constantes? Como la que estuvimos viendo recién, ¿sí? Son valores, pueden ser enteros o pueden ser fraccionarios, ¿sí? Bien, son números reales. Bien, veamos en este caso. X va a ser la indeterminada o la variable. Entonces va a depender de los valores que yo le dé a X para el gráfico que tenga esa función. Bien, ¿cómo voy a graficar estas funciones? Por ejemplo, yo voy a ponerle valores, ¿sí? a X. Puedo tomar distintos tipos de valores. Yo en este caso puse menos 2, menos 1, fíjense, algunos valores negativos, llegamos al 0 y valores positivos. Lo que yo estoy buscando en este caso es obtener en qué punto se corta esa función en X y en qué punto corta al eje Y también, ¿sí? Veamos en estos casos, ¿cómo se resuelve? Yo le pongo un valor, por ejemplo, siendo que X sea menos 2. Lo que voy a hacer a la función, voy a reemplazar la X por este valor, por menos 2. Reemplazo a esta X por menos 2. Fíjense, resuelvo esto, 2 por 2, menos 2 por menos 2 es 4. Menos 3 por 2, 6, o sea, menos por menos me queda más. Yo tengo 4. Menos 4 me queda 0 y me queda 6 positivo, ¿sí? Voy a ir resolviendo de la misma manera todos los valores que yo vaya asignándole a X. Para menos 1 resuelvo, ¿sí? Teniendo en cuenta que voy a definir esa función en menos 1, veo qué es lo que sucede y me queda que cuando yo defino esa función en menos 1 me da 0. Lo mismo fui haciendo con todos los valores, teniendo en cuenta que voy definiendo en el valor de X, voy poniendo el valor que yo le puse en este caso en la tabla de valores. Reemplazo y resuelvo. Al resolver, yo ya de antemano los resolví como para que el video no sea tan largo y que ustedes lo puedan entender mejor. Fíjense, cada uno de estos valores, tanto de X como de Y, son puntos que vamos a dibujar en una gráfica, en un eje de coordenadas. Este es un punto de X y este es un punto de Y, ¿sí? Este va a ser el punto de encuentro.
Fíjense, yo en este caso trabajé de antemano el gráfico como para que ustedes puedan verlo desde sus casas. Lo que fui haciendo fue, por ejemplo, menos 2, 6. Entonces yo fui hasta menos 2 en el eje y de X, ¿no? Y 6 de Y, 6 positivos. Hasta 6 y fue un punto de encuentro. Así voy haciendo con cada uno de los puntos. Menos 1, 0. Menos 1, 0 viene a ser acá. 0, menos 4. ¿Sí? Voy juntando todos esos puntos y luego los uno. Ese es uno de los primeros métodos de resolver, de graficar una ecuación cuadrática, ¿sí? Lo que vamos a hacer, también tienen otra posibilidad de buscar el segundo método, que es con lo que es análisis, trabajando con raíces y todo eso, en otro de los videos que yo he grabado, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Espero que este método, que es el más trabajado, también es sencillo, lo puedan haber entendido. Nos vemos. En este caso fue estudiada la función cuadrática cuando a es menor que 1. ¿Sí? Se tomaron valores fraccionarios y se reemplazó en la tabla de valores. Yo lo hice por anticipado para no consumirles el tiempo a ustedes, y lo que fui haciendo es reemplazar menos 3 acá y resolver menos 3 al cuadrado por un medio, medio esto. Menos 2 al cuadrado por un medio y medio esto. Así con todos los valores que yo le asigné a X. Pueden ser relativos, ustedes pueden tomar valores más pequeños como para que esa función quede aún más definida. ¿Sí? Yo lo hice con valores enteros como para hacerlo un poquito más rápido. Fíjense, lo hice también con un tercio. Tomé el valor un tercio y luego lo que hice fue graficarla para ver qué era lo que sucedía cuando A, si tenemos un solo término y A es menor que 1. Fíjense. En este caso, esta es la parábola donde A es 1, ¿sí? Cuando es un medio, viene a ser esta. Y cuando es un tercio, fue tomando estos valores. Fíjense qué es lo que sucede. A menor valor que yo le estoy otorgando al valor A, ¿sí? Las ramas se van a ir acercando al eje X. O sea, va a tender a abrirse esa parábola, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si son negativas esos valores de A? Va a suceder lo mismo que en los casos anteriores, nada más que va a estar al revés, ¿sí? Las ramas van a ir hacia abajo. Si A es menos 3, fíjense cómo queda bien cerca del eje Y. Si es menos 1, se aparta un poco, viene a ser la parábola matriz, y cuando van siendo aún más chicos esos valores de A, ¿sí? Las ramas se van a ir abriendo. Bien, todo esto es estadístico como para que ustedes vayan viendo lo que sucede con sus gráficos, ¿sí? Ahora vamos a trabajar otro tipo de variación de la forma de la ecuación cuadrática. En este caso, si yo tengo expresado como un cuadrado de un binomio, si yo tengo un binomio, está elevado al cuadrado y tengo un valor en A, en este caso. Si A es 1, pero tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Si no, estaríamos hablando del caso anterior. Fíjense qué sucede si A es 1. Yo tengo simplemente un binomio, ¿sí? Un binomio elevado al cuadrado. Juliana con Anabela. Se escuchó. En este caso, dijimos que cuando tenemos este tipo de variación, ¿sí? De esta función, lo que hacemos es ir investigando a ver qué es lo que sucede cuando yo solamente tengo un binomio elevado al cuadrado. Le asigno valores, dijimos que se reemplazaba, ¿sí? En X se reemplazaba y se resolvía el binomio. Por ejemplo, yo reemplazo en X por menos 2. Menos 2 más 2, 0, elevado al cuadrado, 0. Como yo encontré el 0 directamente en el valor menos 2, quiere decir de que estamos trabajando con el medio de esa función. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar también van a ser valores más chicos, ¿sí? Fíjense, 1, en este caso me dio 4,
ahora yo le doy valores positivos, 9, y para que no se me vaya creciendo más, lo que hago es ponerle otros valores negativos, ¿sí? Y ahí luego ahora les voy a mostrar el gráfico, cómo quedó. En el caso que sea menos 4, también, fíjense que me dio, cuando yo le asigné menos 2, me dio valores muy altos, menos 1 también, en el 0 también. Entonces le voy a empezar a dar valores positivos como para que me den valores aún más chicos y pueda tener la parte más importante de esa parábola. Recordemos que si no está definida, esa parábola tiene las ramas muy largas o sea, es infinita el gráfico. Por lo tanto, yo solamente voy a trabajar un tramo, ¿sí? En este caso, al conseguir con el 4 el 0, fíjense que yo solamente voy a tomar estos valores para graficar, para que el gráfico no sea muy extenso. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Cuando yo tengo X, a ver, ¿dónde lo dejé? Acá, disculpen, se me había traspapelado. Fíjense, esta es la parábola que veníamos trabajando, la parábola matriz, que es la X al cuadrado, ¿sí? Si yo le pongo X más 2, empiezo a graficar y donde me queda, fíjense que me queda de este lado, siendo que menos 2 me da 0, ¿sí? Y en este caso, cuando yo al valor h, vendría a ser este valor, le asigno el valor 4, menos 4, fíjense que me queda en 4 positivo. Vamos a concluir en que cada vez de que yo tengo, fíjense qué es lo que sucede, en este caso menos 4 viene a ser esta la raíz, el opuesto de este va a ser la raíz donde llega a 0. Entonces yo sé de que cuando tengo esta forma que es negativa, va a estar toda la parábola de este lado, o sea del lado positivo de X. Pero cuando tengo los valores positivos, o sea, cuando yo tengo, por ejemplo, X más 2, X más 3, ¿sí? Cuando el término H sea positivo, ¿sí? Lo que va a suceder es que va a estar todo del lado negativo. Fíjense que se va a trasladar para este lado del eje, ¿sí? Fíjense en estos dos casos. Este es X más 2 y está del lado negativo. Y este es X menos 4 y está del lado positivo. Eso es para que ustedes vayan viendo qué es lo que sucede con sus gráficos si tienen la ecuación de esta manera, ¿sí? Bien, veamos qué otra variación podemos llegar a encontrar. Nos vamos a encontrar también con la variación de que esta función tiene el grado 2 y tiene la constante nada más. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Por ejemplo, yo tomé algunos valores, x cuadrado, siendo que a es 1, ¿sí? X cuadrado más 1, X cuadrado más 3, y fui haciendo la tabla de valores, reemplazando como para obtener algunos puntos de la gráfica y ver qué sucedía en cada una de ellas. Tomé dos valores positivos y tomé dos valores negativos, ¿sí? Al graficarlas, fíjense lo que sucedió con la gráfica. Esta era la parábola matriz, X cuadrado. Ahora, si yo le asigno valores aparte de ese X cuadrado, valores negativos, fíjense de que la parábola, este valor va a ser la parábola matriz menos este valor. Por lo tanto, se va a trasladar esta parábola hacia abajo, menos un lugar. En este caso es la misma parábola matriz, pero trasladada 3 lugares hacia abajo. Entonces, si es negativo, se va a trasladar hacia abajo la parábola matriz. Y si es positivo, se va a trasladar hacia arriba la parábola matriz, ¿sí? Recuerden, acá les vuelvo a poner los valores que a mí me habían dado, como para que ustedes puedan ir trabajándolos y puedan ir investigando qué sucede con otros valores. Veamos unos ejercicios. A mí me dicen estos ejercicios: ¿qué sucede cuando la gráfica x al cuadrado es trasladada 4 unidades a la izquierda, ¿sí? Y un media unidad hacia abajo? Lo que yo tengo que trabajar matriz. Veamos en este caso. A mí me dice la gráfica de y
x igual al cuadrado es trasladada 4 unidades a la izquierda. Si es trasladada a la izquierda, quiere decir de que este valor, como estuvimos viendo en el video anterior, ¿sí?, de los movimientos de la gráfica, va a tomar x, ¿sí?, si es hacia la derecha, era positivo. Entonces, me va a quedar de esta manera. Ahora, y media unidad hacia abajo. Y recordemos que lo que sucedía cuando se movía hacia abajo y hacia arriba, ¿sí?, era la constante. Entonces, si la constante es un medio, hacia abajo va a ser menos un medio, ¿sí? Entonces, esa función va a estar trasladada hacia la izquierda y hacia abajo. Veamos el segundo ejercicio. A mí me dice la gráfica esta, ¿sí? X dice que está desplazada 2 unidades hacia la derecha. Lo que voy a hacer, voy a sacar este cuadrado, ¿sí? Un tercio va a estar afuera. Dice que está hacia la derecha, por lo tanto, este valor va a ser negativo. Recuerden que en el anterior, si es a la izquierda, es positivo, y cuando es hacia la derecha, es negativo. Voy a elevarlo al cuadrado. Y me dice que es 3 hacia arriba, por lo tanto, ese valor, ¿sí?, que va a ser trasladado hacia arriba, recuerden la última variación de la gráfica, cuando es hacia arriba viene a ser positivo, 3 lugares, ¿sí? Y fíjense que esta es la forma canónica, ¿sí? Es por eso que se utiliza mucho. Ahora vamos a ver cómo se llega a la forma canónica. En este caso, la gráfica esta se desplaza 5 unidades hacia la izquierda. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer, acá en este caso no, igual 2x menos 3 al cuadrado. Si se desplaza 5 unidades a la izquierda, ¿sí?, recuerden, si es para arriba y para abajo va a ser la constante, pero si es unidades hacia la izquierda o hacia la derecha, este va a ser el que va a variar. Por lo tanto, si se desplaza hacia la izquierda, se le van a sumar 5 unidades. ¿Sí? Recuerden que eran positivos los valores que van hacia la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, me va a quedar 2 positivo. ¿Sí? Espero que hayan entendido.